¿Alguna vez te preguntaste cómo sería despertar en la oscuridad total, sintiendo las paredes a centímetros de tu cara y darte cuenta de que estás dentro de un cajón? Esto no es una historia inventada, ocurrió en Buenos Aires en 1902 y la protagonista fue una joven de 19 años llamada Rufina Cambasares, hija de la aristocracia porteña, educada en París, capaz de hablar 5 idiomas, que murió el mismo día de su cumpleaños y después volvió a morir. Su historia cambió la ley argentina para siempre, y su tumba en el cementerio de la Recoleta sigue ahí, esperando, con una escultura en la puerta que la muestra parada con las manos en el picaporte como si quisiera salir. Porque lo que pasó esa noche dentro del ataúd, nadie debería imaginarlo, pero vos lo vas a saber. La familia Cambasares era poderosa, rica, escandalosa en partes iguales. El padre de Rufina, Eugenio Cambasares, era escritor, aristócrata y un mujeriego empedernido. En 1876 se fugó con una soprano casada del Teatro Colón, dejando atrás a su propia familia. Año después, conoció a Luisa Banzini, una bailarina italiana de ojos oscuros y carácter férreo. Y con ella tuvo a Rufina. Nacida en París en 1883, cuando Rufina tenía 6 años, la tuberculosis se llevó a su padre. Lo único que dejó fueron deudas, propiedades hipotecadas y un apellido que pesaba toneladas en la sociedad porteña. Luisa quedó sola, empobrecida, con una nena de 6 años y sin nadie hasta que apareció él. Hipólito Yrigoyen. Llegó a la vida de Luisa como llega el otoño, despacio, sin aviso, cubriéndolo todo. Era un hombre de voz grave, mirada intensa y silencios que decían más que las palabras. Se presentó a arrendar una estancia en General Alvear. Firmaron el contrato de palabra, sin papeles, sin rúbricas, y desde ese día no se volvieron a separar. Para Luisa fue el amor que no esperaba. Para la pequeña Rufina fue algo parecido a un padre. Creció mirándolo desde la puerta, aprendiendo a querer su presencia. No sabía, no podía saber que ese mismo hombre sería la causa de su muerte. Y todo se rompió la mañana del 31 de mayo de 1902, el día en que Rufina cumplía 19 años. Esa mañana olía a rosas, había flores en cada rincón de la casa. Rufina se despertó temprano, con esa ansiedad dulce que da el cumpleaños, la ópera, el vestido nuevo, la noche que tanto esperaba. Pero antes del mediodía llegó una amiga. Entró con unos pasos raros, como quien carga algo que quema. Se sentaron y entonces la amiga le habló. Dijo que todo Buenos Aires sabía algo que Rufina ignoraba, que Yrigoyen, el hombre que ella amaba como a un padre, el hombre de la mirada intensa y los silencios profundos, era el amante secreto de su propia madre. El aire en la habitación se volvió espeso. Rufina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Le pidió a su amiga que se fuera. Cerró la puerta, se quedó sola y el cuerpo la traicionó, lo que la mente no podía procesar. Las piernas se dieron primero, después los brazos. La rigidez avanzó desde los dedos del pecho como si alguien le sacara el aire muy despacio. El corazón siguió latiendo, apenas, suavemente, como un reloj que se queda sin cuerda, pero el cuerpo dejó de responder. Esto se llama catalepsia, una trampa del sistema nervioso que convierte a una persona viva en algo que parece un cadáver. Su pulso imperceptible, sin movimiento, sin respuesta. La mucama entró en el cuarto 1 hora después y la encontró tirada, rígida, fría. Llamaron al médico. El médico tomó la muñeca, escuchó, frunció el ceño y firmó el certificado de defunción. Síncope, dijo. Muerte súbita.
Tenía 19 años ese mismo día, pero Rufina no estaba muerta y nadie lo sabía, excepto Rufina. La vistieron con sus mejores ropas, le pusieron sus joyas encima, las que heredó de su padre, las que su madre guardaba para ese cumpleaños. La velaron durante horas en la casa familiar, entre llantos y flores que se marchitaban. Hipólito Yrigoyen estuvo presente, acompañó a Luisa, cargó el dolor ajeno como si fuera propio. Esa misma noche cerraron el ataúd, lo trasladaron al cementerio de la Recoleta y lo depositaron en la bóveda familiar, entre las paredes de mármol frío y el silencio de los muertos. Pusieron el cajón en su lugar, salieron, cerraron la reja y apagaron las luces. Y fue en ese momento, en esa oscuridad total, que Rufina abrió los ojos. Primero fue el olor, a madera nueva, a barniz, a algo cerrado. Después el tacto, la mano rozando una superficie lisa, dura, a centímetros de la cara. Después el sonido, su propio jadeo, amplificado, en ese espacio minúsculo como un grito dentro de una caja. El aire era poco, lo que quedaba tenía un sabor amargo, de pánico. Empujó, con los dedos primero, después con las palmas, después con los puños. La madera no cedía. Arañó. Las uñas se encontraron con las fibras del cajón y arrancaron astillas. Se arañó la cara, el cuello, el pecho, golpeó con los pies, con las rodillas, con todo lo que tenía, gritó sin que nadie pudiera escucharla y el oxígeno se acabó. Despacio, cruel, implacable, como apagar una vela en un cuarto sellado. A la mañana siguiente, el cuidador del cementerio escuchó algo, ruidos, golpes, desde adentro de la bóveda. Corrió, avisó a la familia. Luisa llegó al amanecer con los labios blancos y las manos temblorosas. Abrieron la reja, empujaron la puerta del pesado portón y encontraron el ataúd caído, inclinado, con la tapa deformada desde adentro. Cuando lo abrieron, el cuerpo de Rufina estaba boca abajo. Tenía la cara, el cuello y el pecho destrozados a arañazos propios. Bajo sus uñas había restos de madera. Las manos estaban amorotonadas de tanto golpear. La tapa interior mostraba los surcos desesperados de quien intenta salir sin lograrlo. El médico legalista no pudo negarlo. Rufina se había despertado dentro del cajón y había muerto por segunda vez asfixiada en la oscuridad. ¿Cuánto tiempo estuvo consciente ahí adentro? ¿Cuánto tiempo golpeó? ¿En qué momento entendió que nadie iba a llegar? Eso nadie lo sabe, y quizás es mejor así. Con el tiempo la historia se ramificó en versiones. Algunos dicen que fue efectivamente la catalepsia, ese trastorno que imita la muerte con precisión aterradora. Otros señalan que la tumba fue profanada por ladrones, que querían las joyas con las que la enterraron. Y los arañazos son explicaciones de otra manera. Y hay quienes, entre ellos el médico legalista Osvaldo Raffo, sugirieron algo todavía más oscuro, que el cajón fue abierto esa noche con intenciones que ninguna familia quiere pronunciar en voz alta. Ninguna hipótesis fue probada, ninguna fue descartada del todo. Y la familia siempre sostuvo la versión del robo, tal vez porque la verdad alternativa era demasiado para soportarla. Pero hay algo concreto que dejó Rufina, algo que te afecta a vos también, aunque no lo sepas. A raíz de su caso, Argentina instauró la ley que obliga a velar cuerpos durante al menos 24 horas antes de enterrarlos. Esa ley sigue vigente hoy. Cada velatorio al que fuiste en tu vida existe, en parte, porque Rufina Cambasares golpeó las paredes de un cajón en el que no debía haber estado. Su madre mandó a construir una bóveda nueva, solo para ella, con una estatua a tamaño real diseñada por el escultor alemán Richard Heiner. La escultura la muestra de pie, con la mano en el picaporte de la puerta, como intentando abrirla desde adentro, como si la escena nunca
hubiera terminado. Hoy en el cementerio de la Recoleta, si te acercas a esa bóveda y pones la mano sobre el mármol, el frío te sube por los dedos, lento, profundo, como si viniera de abajo. Los visitantes dicen que a veces se escucha algo, un roce, un crujido, que la figura de piedra parece moverse si la miras de costado, cuando la luz cae mal. Nadie puede probarlo, pero tampoco nadie que se queda mucho tiempo solo frente a esa puerta. Porque hay algo en la expresión de esa estatua, en la mano que empuja sin poder salir, que se mete adentro y no se va fácil. Rufina Cambasares murió en el mismo día que nació. Vivió exactamente 19 años y todavía está ahí, con la mano en la puerta. Decime en los comentarios, ¿crees que fue catalepsia o algo que nadie se animó a contar?